Viajero nocturno, imagina que un dios te condena a un castigo eterno. Imagina despertar cada día frente a una montaña infinita y tener que empujar una roca enorme hasta la cima, solo para verla caer de nuevo una y otra vez por toda la eternidad. Ese fue el destino de Sísifo, el hombre que se atrevió a engañar a la muerte misma y desafiar a los dioses del Olimpo. Un rey astuto, un hombre audaz, cuya inteligencia lo convirtió en leyenda, pero también en prisionero de un tormento sin fin. Esta noche, en Historiador Insomne, viajaremos juntos a través de este mito, donde el ingenio humano se enfrenta a la divinidad y donde la pregunta sobre el sentido de la vida resuena todavía en nuestros sueños. Respira hondo, cierra los ojos, déjate guiar por la historia de aquel que burló a la muerte, pero jamás pudo escapar de su propio destino. En la antigua ciudad de Corinto, donde las olas golpeaban suavemente las costas y los templos blancos se alzaban hacia el cielo, reinaba un hombre distinto a todos los demás. Su nombre era Sísifo, y no era recordado por su fuerza en la guerra ni por su devoción a los dioses, sino por algo mucho más peligroso: su astucia. Sísifo era un rey que veía más allá de lo evidente. Mientras otros se inclinaban ciegamente ante el Olimpo, él observaba, analizaba y encontraba siempre la manera de obtener ventaja. No confiaba en la suerte ni en la misericordia de los dioses. Confiaba en su inteligencia, conocía los secretos del comercio, sabía manipular a sus vecinos y no dudaba en usar la mentira cuando le convenía. Pero lo que lo hizo realmente inolvidable fue su capacidad de engañar incluso a los dioses. Cuenta el mito que un día, Sísifo descubrió el secreto de Zeus. El dios del trueno había raptado a una ninfa en secreto, escondiéndola para saciar sus deseos, y nadie debía enterarse. Pero Sísifo, con su mirada perspicaz, lo descubrió todo. Con una sonrisa en los labios, reveló este secreto a Asopo, el dios río, a cambio de que diera agua a su ciudad. Así, Corinto floreció, y Zeus quedó humillado. Ese fue el primer error de Sísifo, pensar que podía jugar con los dioses como si fueran simples hombres. Zeus, furioso por la traición, decidió enviar a Tánatos, la personificación de la muerte, para llevarse el alma de Sísifo al inframundo. Tánatos llegó con sus cadenas brillantes, dispuesto a cumplir su labor. Pero Sísifo, en lugar de temblar de miedo, lo recibió con cortesía, lo invitó a su palacio, le ofreció vino, conversación, y poco a poco lo engañó. Con palabras dulces y trampas invisibles, convenció a Tánatos de probar sus propias cadenas solo para mostrar su poder. Y cuando la muerte aceptó, Sísifo cerró los grilletes con fuerza. Por primera vez en la historia, la muerte había sido encadenada. Durante los días que siguieron, el mundo cambió. Nadie moría. Los guerreros caían en batalla, pero se levantaban de nuevo. Los ancianos agonizaban, pero no podían cerrar los ojos. El equilibrio de la vida se rompió, y los dioses lo notaron enseguida. Ares, el dios de la guerra, enfureció al ver que sus batallas habían perdido sentido. El Olimpo entero exigió justicia, y Zeus, con un gesto de poder, liberó a Tánatos y ordenó que Sísifo fuese llevado, esta vez sin posibilidad de escape. Pero la astucia de Sísifo no se agotaba. Antes de morir, había instruido a su esposa para que no realizara los ritos funerarios en su honor. Así, cuando su alma descendió al Hades, se presentó ante Perséfone con un argumento brillante. Mi esposa me ha abandonado, no ha honrado a los dioses con los sacrificios. Debo volver a la tierra para castigarla y obligarla a cumplir con las costumbres. Perséfone, conmovida, le permitió regresar al mundo de los vivos por un breve tiempo, y así, una vez más, Sísifo engañó al inframundo. Volvió a caminar bajo el sol, a gobernar su ciudad, a reírse de los dioses, hasta que finalmente fue atrapado de nuevo. Sísifo había logrado lo imposible, burlar a la muerte no una, sino 2 veces, pero su ingenio tenía un precio.
Los dioses del Olimpo comprendieron que aquel rey jamás se doblegaría, jamás aceptaría el orden divino, y por eso, en lugar de dejarlo morir, le reservaron un castigo mucho peor, la eternidad del esfuerzo inútil. El destino de Sísifo ya estaba escrito, y pronto sería arrastrado al inframundo para enfrentar su condena. Querido oyente, piensa en la osadía de este rey, un hombre que no temió ni a Zeus, ni a Tánatos, ni al mismísimo Hades. Su ingenio lo hizo legendario, pero también lo llevó directo a una condena que jamás terminaría. Respira profundo. Deja que la imagen de Sísifo, astuto y desafiante, repose en tu mente, porque en la próxima parte descubrirás cuál fue su castigo eterno, la roca que lo acompañaría en un ciclo sin fin, y el símbolo que todavía hoy inspira y atormenta a la humanidad. En los salones sombríos del inframundo, donde las sombras de los muertos susurraban eternamente, los dioses se reunieron para decidir el destino del hombre que había osado engañarlos una y otra vez. Ese hombre era Sísifo, rey de Corinto, ladrón de secretos divinos, burlador de la muerte. Zeus, con su trueno en la mano, habló con voz atronadora: «Es mayor que no basta con matarlo. La muerte sería un descanso. Sísifo debe sufrir un tormento que nunca termine. Que su castigo sea eterno, para que todos los hombres recuerden lo que ocurre cuando un mortal desafía al Olimpo». Los otros dioses asintieron. Algunos reían, otros lo miraban con lástima. Hades, señor del inframundo, ya sabía dónde colocarlo, en lo más profundo de su reino, donde no hay amanecer ni esperanza. Cuando Sísifo descendió por última vez, no había ya engaños posibles. Tánatos lo arrastró con cadenas irrompibles hasta una vasta llanura oscura. Allí se levantaba una montaña infinita, una cima perdida en la niebla. En su base descansaba una roca gigantesca, tan enorme que parecía imposible moverla. Los dioses señalaron la piedra y proclamaron su destino. «Es mayor que Sísifo, tu eternidad será esta. Empujarás esta roca hasta la cima de la montaña. Cada vez que lo logres, caerá de nuevo hasta el valle, y deberás empezar otra vez, sin gloria, sin descanso, sin final». Sísifo sonrió con ironía. En su interior aún conservaba esa chispa de astucia que tantas veces lo había salvado. «¿Una roca? ¿Ese es mi castigo?», pensó. Él, que había vencido a la muerte, no se rendiría ante un simple desafío físico. Colocó sus manos en la piedra fría y comenzó a empujar. El esfuerzo lo hizo sudar. Sus músculos se tensaron. La respiración se volvió pesada, pero lentamente la roca comenzó a subir. Paso tras paso, el rey avanzó por la pendiente. La cima parecía cada vez más cercana, y durante un instante creyó que lo lograría. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzar la cumbre, la piedra rodó hacia atrás, arrastrando polvo y ecos, hasta volver al valle. Sísifo quedó jadeando, con el cuerpo agotado, y la mirada fija en la roca que lo esperaba de nuevo. No hubo descanso, no hubo compasión. El castigo comenzó a repetirse. Empujar la roca, creer que la cima está cerca, verla caer otra vez, día tras día, año tras año, siglo tras siglo. El tiempo en el inframundo no tiene medida, y para Sísifo, cada instante era igual al anterior, una esperanza rota, una eternidad de esfuerzo sin sentido. Muchos creen que el sufrimiento de Sísifo estaba en el dolor físico, en el peso de la roca, pero el verdadero tormento no era ese. Lo insoportable era la inutilidad de su tarea, empujar sin lograr nada, intentar sabiendo que todo se derrumbará, una eternidad sin propósito. Los dioses lo sabían bien. Ese era el castigo más cruel. La piedra no solo pesaba en sus hombros, sino también en su mente, en su espíritu. Cada vez que la roca caía, Sísifo no podía evitar recordar su pasado. Recordaba cuando engañó a Tánatos, cuando burló a Perséfone, cuando humilló a Zeus. Había sido rey, astuto, invencible. Y ahora estaba condenado a un ciclo sin fin, sin nadie a quien engañar,
sin un truco que pudiera salvarlo. Esa era la ironía de los dioses, convertir su mayor virtud, su ingenio en su mayor condena. Querido oyente, piensa en la imagen, un hombre, solo en la oscuridad del inframundo, luchando contra una roca que siempre vuelve a caer. Es una metáfora que ha sobrevivido miles de años. El castigo de Sísifo se convirtió en símbolo del esfuerzo inútil, de la lucha interminable, de la condición humana, porque ¿acaso no sentimos todos alguna vez que subimos nuestra propia roca cada día? Que luchamos contra tareas repetitivas, contra rutinas que parecen no tener fin. Ese es el poder del mito, mostrarnos en los dioses y en los condenados, un reflejo de nuestra propia vida. Sísifo sigue ahí, en la imaginación de todos, empujando su roca, mirando una cima que jamás alcanzará. Un rey astuto convertido en prisionero eterno, un hombre que engañó a la muerte, pero nunca pudo escapar del peso de su destino. Así termina el castigo de Sísifo, pero no la reflexión que despierta en nosotros. Respira profundo. Deja que la imagen del hombre y su roca se grabe en tu mente, mientras el sueño te envuelve suavemente. Porque en cada noche, en cada historia, recordamos que incluso los más astutos mortales no pueden escapar del juicio de los dioses. El mito de Sísifo no termina en las cavernas del inframundo. Aunque los dioses lo condenaron a empujar eternamente su roca, los hombres hemos seguido observando su figura durante siglos y preguntándonos qué significa realmente su destino. A primera vista, el castigo de Sísifo parece un símbolo del absurdo, un esfuerzo inútil, una tarea interminable, un ciclo sin propósito. ¿Y acaso no se parece eso a la vida misma? Cada día despertamos, trabajamos, nos esforzamos, luchamos contra dificultades, y al final, muchas veces, todo parece repetirse. El mundo vuelve a empezar, y la montaña sigue ahí. Sísifo es el reflejo de ese sentimiento. La sensación de que la existencia puede ser un peso que cargamos sin fin. Miles de años después, el filósofo Albert Camus volvió a mirar este mito y lo convirtió en el centro de su obra. Para él, Sísifo representaba el absurdo de la vida humana, el hecho de que buscamos un sentido, pero el universo parece no dárnoslo. Camus escribió: «Es mayor que debemos imaginar a Sísifo feliz, porque aunque su tarea era interminable, aunque su roca caía una y otra vez, Sísifo tenía algo que los dioses no podían quitarle, la conciencia de su destino. En esa conciencia, en esa aceptación, Sísifo podía encontrar libertad. Sísifo no pidió ese castigo, no tuvo elección, pero cada vez que bajaba por la ladera y volvía a poner sus manos sobre la roca, había un gesto de rebeldía en él. No se rendía, no lloraba, no suplicaba, empujaba la piedra una y otra vez. Ese simple acto, repetido sin fin, se transformaba en un grito silencioso contra los dioses. Pueden condenarme, pero no podrán destruir mi voluntad. Querido oyente, piensa en tu propia roca, todos la tenemos. Un problema que nunca desaparece, un esfuerzo que parece eterno, una rutina que vuelve una y otra vez, y sin embargo seguimos adelante. Nos levantamos cada mañana, empujamos nuestra carga, y aunque a veces caiga de nuevo, volvemos a intentarlo. En ese gesto cotidiano, en esa repetición, también hay dignidad, también hay fuerza. Sísifo somos todos nosotros, y cada uno de nosotros lleva su montaña, pero en la oscuridad del mito también brilla una chispa. Sísifo, aunque condenado, nunca fue destruido. Cada nuevo ascenso era una prueba de resistencia, una demostración de que, incluso bajo la condena divina, el espíritu humano puede resistir. Quizá los dioses pensaban que lo humillaban, pero en realidad lo convirtieron en eterno. Su nombre, su historia, su desafío, han sobrevivido más que cualquier otro rey mortal. ¿No es eso, en cierto modo, una victoria? El mito de Sísifo no es solo una advertencia sobre los límites de la astucia humana. Es también una invitación a reflexionar sobre la vida, sobre el sentido del esfuerzo,
sobre cómo enfrentamos nuestras propias rocas, porque cada vez que enfrentamos lo imposible y seguimos adelante, estamos repitiendo el gesto de Sísifo, y en ese acto, la vida misma adquiere un nuevo significado. Ahora, mientras la noche avanza y tus párpados se vuelven más pesados, guarda en tu mente la imagen de Sísifo, un hombre que desafió a los dioses, que engañó a la muerte y que finalmente encontró su destino en una montaña interminable. Pero más allá del castigo, piensa en lo que nos enseña, que incluso en el absurdo podemos encontrar fuerza, que incluso en la repetición podemos hallar sentido, y que la verdadera victoria no siempre es escapar del destino, sino enfrentarlo con dignidad. Respira profundo, deja que la calma te envuelva mientras el eco de la roca rodando acompaña tu camino hacia los sueños, porque en el silencio de la noche todos llevamos dentro un poco de Sísifo. El mito de Sísifo no murió con los antiguos griegos. Su historia, como la roca que empujaba eternamente, siguió rodando a lo largo de los siglos, apareciendo una y otra vez en la cultura, la literatura y el pensamiento humano. Cada generación, cada civilización, ha visto en él un espejo de su propio tiempo. Por eso hoy, mientras cierras los ojos y escuchas estas palabras, viajarás conmigo a través de la memoria de la humanidad, donde Sísifo nunca dejó de existir. En la antigua Grecia, Sísifo fue recordado como un ejemplo de hubris, la arrogancia humana que se atrevía a desafiar a los dioses. Los dramaturgos lo mencionaban en sus obras como advertencia. Ningún mortal, por muy astuto, podía escapar del destino impuesto por el Olimpo. Las tragedias griegas utilizaban su figura como símbolo de lo inevitable. En cada representación, el público veía en Sísifo no solo a un rey condenado, sino también a la humanidad entera enfrentándose a la fuerza implacable del destino. Cuando Roma heredó la mitología griega, también heredó a Sísifo. Los poetas latinos lo mencionaron en sus versos, pintándolo como un ejemplo de los castigos eternos del Hades junto a Tántalo y las Danaides. En la literatura romana, Sísifo se convirtió en metáfora del trabajo interminable, de las cargas que nunca terminan. Y así, de generación en generación, su imagen fue transmitida como advertencia y como reflejo de la condición humana. Con la llegada de la Edad Media, el mundo cambió. El cristianismo ocupó el centro del pensamiento, y muchos mitos antiguos quedaron en la sombra, pero incluso entonces, Sísifo no desapareció del todo. Algunos monjes y escritores medievales lo mencionaron en sus textos, viéndolo como símbolo de los pecadores que, aún en la eternidad, cargan con el peso de sus faltas. Era un recordatorio de que la soberbia del hombre siempre encuentra su castigo. Con el Renacimiento, el mundo volvió a mirar hacia Grecia y Roma. Los artistas y pensadores redescubrieron a Sísifo, y su figura reapareció en pinturas, poemas y reflexiones. Ya no era solo un pecador castigado, sino también una metáfora del esfuerzo humano frente a lo imposible. En las academias, los filósofos discutían sobre su destino, y en los talleres de los artistas, la imagen de un hombre empujando una roca adquirió nueva vida. Pero fue en la modernidad donde Sísifo alcanzó un nuevo significado universal. El filósofo francés Albert Camus, en el siglo XX, tomó su mito como punto de partida para reflexionar sobre el absurdo de la existencia. Para Camus, Sísifo representaba al ser humano moderno, alguien que busca sentido en un universo que guarda silencio, el trabajo repetitivo, la rutina diaria, las luchas que parecen no llevar a ninguna parte, todo eso estaba simbolizado en la roca de Sísifo. Sin embargo, Camus ofreció una respuesta diferente. Sísifo no debía ser visto como una víctima, sino como un héroe, porque en cada ascenso, en cada esfuerzo, aunque inútil, había dignidad y rebeldía. Su famosa frase, "Debemos imaginar a Sísifo feliz", transformó el mito en un canto a la resistencia humana. Desde entonces, Sísifo ha aparecido en novelas, poemas, películas y canciones. Se ha convertido en símbolo universal del esfuerzo sin recompensa,
pero también de la perseverancia. En el arte moderno, la roca de Sísifo se representa no solo como un castigo, sino como la metáfora de nuestra vida cotidiana, el trabajo constante, las metas que parecen inalcanzables, la repetición de los días. Cada vez que alguien siente que lucha contra una montaña interminable, está reviviendo la historia de Sísifo. Querido oyente, mientras escuchas estas palabras en la calma de la noche, piensa en cómo este mito ha viajado miles de años, desde los templos griegos hasta las aulas modernas, desde los teatros romanos hasta los libros de filosofía. Sísifo sigue empujando su roca, y nosotros seguimos observándolo. Quizá por eso su historia nos acompaña en la oscuridad, porque en ella encontramos reflejada nuestra propia vida, nuestras propias luchas, y sobre todo, nuestra capacidad de resistir. Sísifo no es solo un personaje de la mitología, es una metáfora viviente que nos habla en cada época, en cada cultura, en cada corazón que siente el peso del esfuerzo. Su roca es nuestra rutina, su montaña es nuestra vida, y su castigo, transformado en símbolo, nos recuerda que incluso en lo absurdo hay espacio para la dignidad, la rebeldía y la esperanza. Así, mientras cierras los ojos y el sueño te envuelve, deja que la figura de Sísifo te acompañe como lo ha hecho con la humanidad entera. Un recordatorio eterno de la fuerza que tenemos para seguir adelante, incluso cuando todo parece volver a empezar. La imagen de Sísifo empujando su roca sigue ahí, grabada en nuestra mente como una escena eterna. El hombre desafiante, el rey astuto, el mortal que osó engañar a la muerte misma, convertido en símbolo del esfuerzo sin fin. Pero más allá del castigo, más allá del tormento, el mito nos ofrece algo más profundo, una lección sobre nosotros mismos. Sísifo fue castigado porque desafió a los dioses, porque creyó que su astucia podía estar por encima del destino. Los olímpicos quisieron darle la mayor de las humillaciones, un trabajo inútil, un ciclo eterno, un esfuerzo sin propósito. Y, sin embargo, esa misma condena se convirtió en metáfora universal. Cada vez que enfrentamos rutinas interminables, cada vez que sentimos que luchamos contra obstáculos que siempre regresan, estamos repitiendo el destino de Sísifo. La roca es suya, pero también es nuestra. Su montaña es la nuestra. Su esfuerzo, en el fondo, refleja el esfuerzo de toda la humanidad. Los dioses quisieron destruirlo, pero lo hicieron eterno. Lo convirtieron en un espejo de cada hombre y mujer que enfrenta dificultades, y aún sabiendo que todo puede repetirse, vuelve a intentarlo. En el fondo, Sísifo no está derrotado, está de pie, cada día, cada instante, empujando su roca. Esa persistencia silenciosa es un acto de rebeldía, un grito sin voz que nos recuerda: mientras siga vivo, seguiré luchando. Querido oyente, piensa en tu propia vida. Tal vez tu roca sea el trabajo, una dificultad que parece no terminar nunca, una pérdida, una rutina pesada. Tal vez tu montaña sea la búsqueda de sentido en un mundo que muchas veces parece guardar silencio. Y, sin embargo, sigues adelante, te levantas cada mañana, respiras hondo, empujas tu roca, y aunque caiga de nuevo, aunque el ciclo se repita, vuelves a intentarlo. En ese gesto está la esencia de lo humano, la capacidad de seguir, incluso cuando todo parece inútil. Albert Camus nos dio las palabras perfectas para cerrar este mito: es mayor que debemos imaginar a Sísifo feliz. Porque la felicidad no siempre está en el resultado, sino en la lucha misma, en el simple hecho de resistir, de no rendirse, de transformar lo absurdo en un acto de libertad. Si Sísifo puede sonreír mientras empuja su roca, entonces nosotros también podemos encontrar sentido en medio de nuestras cargas. Ahora, mientras la noche se hace más profunda y tus párpados se cierran lentamente, deja que la figura de Sísifo se convierta en compañía de tus sueños. No como un hombre castigado, sino como un símbolo de fuerza, de persistencia, de dignidad frente a lo imposible. Respira hondo,
Imagina el sonido lejano de una roca rodando en la oscuridad, y al mismo tiempo, imagina el silencio de un hombre que, aún condenado, nunca deja de levantarse. Hemos viajado juntos por la astucia de Sísifo, por su castigo, por su significado filosófico y por su eco en la cultura. Su historia es antigua, pero sigue viva, porque cada vez que luchamos contra lo interminable, revivimos su mito. Quizá esa sea la verdadera moraleja, que no estamos solos en nuestra montaña, que cada ser humano comparte esa misma condición. Querido oyente, si esta historia te ha acompañado en tu descanso, si te ha dado paz o reflexión, recuerda que hay muchas más esperándote en este rincón del tiempo, porque la mitología no es solo un recuerdo del pasado, es un susurro que todavía nos habla en las noches silenciosas. Suscríbete a Historiador Insomne, y cada noche viajaremos juntos a través de mitos, leyendas y reflexiones que te guiarán suavemente al sueño. Duerme tranquilo, que el eco de Sísifo y su roca acompañe tu descanso, y que mañana, cuando despiertes, tengas la fuerza de volver a empujar tu propia montaña con dignidad y esperanza.